La ley de la división de los tiempos en el Timeo de Platón y en la música de las esferas de Pitágoras. Hola a todos nuestros lectores. Es importante recordarnos que la historia y la filosofía como emergente de un saber particular se hacen junto a las ciencias faros que nos ayudan profusamente al momento de alumbrar los conceptos necesarios de ser identificados y escrutados, con el objeto de conducir al conocimiento que finalmente explique lo que buscamos responder de la vida. En este espacio, en virtud del principio vital que redescubre la teoría del desdoblamiento, en procura de compartir material en línea con lo mencionado y aceptando pensar en primer orden en quienes nos piden este tipo de complemento histórico, es que cada vez que podemos traemos el contenido y lo ponemos a consideración en el anhelo de sumar un aporte que ayude a ubicar no solo nuevas puntas de las cuales jalar para alimentar la certeza, sino argumentos que apoyen la comprensión. En el caso del Timeo, comprensión de los dichos del filósofo que, para quienes lo hayan leído, lo lean o esperan leerlo, se halla en el orden de un texto que a lo largo de los años es interpelado como uno de los escritos menos comprendidos y, en vista de ello, poseedor de múltiples interpretaciones. Hoy, con la teoría de la mano, sabemos que en el Timeo no nos encontramos con un galimatías, sino con un saber que para visualizarlo correctamente es preciso contar con la lógica desde la cual ha sido escrito. Habiendo abordado en otras oportunidades un texto con mucha relevancia cuando se trata de hallar un eco armónico que desde el pasado sintonice con la teoría y por ello lógicamente referenciado por Garnier Mallet, en esta oportunidad apelamos, una vez más, al Timeo de Platón. En esta ocasión proponemos una mirada en dos partes. Emulando instancias previas, en ambas partes, entre corchetes asoman referencias de nuestra parte, en aras de acercar lo escrito en el texto con lo que hoy conocemos por la teoría. Primera parte. En la primera parte, y con un estilo similar al de oportunidades previas, exponemos un extracto de la epístola en la que buscamos destacar aquello que, en un lenguaje propio del contexto de la época y atendiendo el carácter de quienes por entonces podían entender, desarrolla una explicación acorde con aquello que hoy conocemos como el medio vital en ciernes de unir la información anticipativa con el físico que luego la expresa. En esta parte, y tras abordar los diversos órganos con asociaciones relacionadas a sesgos propios de la época, dividiendo al alma según su influencia compartimentada y sin por ello decir que existen varias almas, sesgos posiblemente necesarios a los fines de llegar con cierta influencia a sus contemporáneos, es el hígado quien oficia de centro. Para nosotros, el cuerpo físico en su conjunto. Así, y a modo de referencia vital, aquí el hígado es interpretado como una parte que responde a un todo que se ve alcanzado energética y así vitalmente por la información que lo hace vivir. Cabe destacar que, en un consenso amplio y avalado por varios historiadores independientes, el escenario que da marco a lo expresado por Platón en esta parte es uno que se halla en el contexto del sueño. En vista de ello, argumentan lo siguiente. En este contexto, el sueño es un fenómeno exclusivamente corporal, que solo afecta al cuerpo. El cuerpo es el que duerme y solo el cuerpo. En cuanto al alma,
ella vela en el cuerpo dormido, como vela en el cuerpo despierto. El alma vela siempre. Entendiendo alma como cuerpo energético, lo expuesto no es más que lógica pura en el marco del principio vital. Dice en el Timeo: pero cuando una inspiración serena, entre corchetes sueño, nacida de la inteligencia, pinta en el hígado imágenes contrarias, cuando deja en reposo la parte amarga, evitando mover y tocar nada que contraríe su naturaleza, cuando utiliza y se sirve de la dulzura contenida en el hígado, cuando restituye a las partes del mismo su posición recta, su lisura y su libertad, entonces hace gozosa al alma, que habita cerca del hígado, y le da durante la noche la calma y la tranquilidad, y durante el sueño le da la adivinación, que ocupa el lugar de la razón y de la sabiduría de que no participa. Fin de la cita. Nuestra referencia. El sueño y el intelecto unidos en procura de una información diferente. El equilibrio del físico con el alma como intermediaria, misma que a la vez se beneficia por participar de una correcta y nueva direccionalidad aportada ahora por ese conocimiento intelectual, quitan el desequilibrio en vista de traer imágenes contrarias a la que hasta allí impone condiciones. Así, acordes con lo bueno y lo conocido en la forma de reminiscencia, ergo, memoria del doble. Este equilibrio se expresa en el mismo sueño y luego en la vigilia, razón, adivinación, que en lenguaje moderno de la teoría refiere a la anticipación, en palabras de Garnier Mallet, y en ciernes de una sabiduría que no está en el alma en sí, sino que es traída por ella desde aquel lugar que le brinda pertenencia y seguridad. Fin de nuestra referencia. Dice en el Timeo: de este modo, los autores de nuestro ser, teniendo en cuenta las órdenes de su Padre, que mandó dar a la raza mortal toda la perfección posible, organizaron de un modo excelente hasta la parte inferior de nuestra naturaleza, y para que pudiese al menos vislumbrar la verdad, le dieron la adivinación. Fin de la cita. Nuestra referencia. Los dobles, desde el pasado, en vista de lo que conocieron en origen por el Creador, primer progenitor, y aún en un entorno complejo, adulterado en función de lo que es perfecto, sostienen para la raza humana y para la realidad inferior en términos temporales, ambas mortales, la adivinación, anticipación, como el medio vital único, utilizado correctamente para alcanzar la verdad personal. El concepto de adivinación como sinónimo de anticipación es una noción que Garnier Mallet ha destacado en varias oportunidades, especialmente en el último tiempo. Fin de nuestra referencia. Dice en el Timeo: es evidente que la adivinación no es más que un modo de suplir la imperfección intelectual del hombre. En efecto, nadie en el pleno ejercicio de la razón ha llegado nunca a una adivinación inspirada y verdadera, porque para esto es preciso que el pensamiento esté entorpecido por el sueño o extraviado por la enfermedad o por el entusiasmo. Fin de la cita. Nuestra referencia. No es posible una inspiración verdadera
sin un sueño correcto de por medio. Fin de nuestra referencia. Dice en el Timeo: pero al hombre sano es a quien toca examinar las palabras pronunciadas durante el sueño en la vigilia, cuando el espíritu es transportado por la adivinación o por el entusiasmo. Discutir y someter a la prueba del razonamiento las visiones y las apariciones, e indagar cómo y para quiénes anuncian un bien o un mal presente, pasado o futuro. Fin de la cita. Nuestra referencia: aún habiendo dormido como se debe, en vigilia, solo quien indaga en vista del intelecto puede estar seguro de la anticipación que recibe durante el día. Fin de nuestra referencia. Dice en el Timeo: el que ha estado delirando y aún le dura el delirio, no se halla en estado de juzgar sus propias visiones y sus propias palabras. Y se ha dicho con razón, hace ya mucho tiempo, que solo el sabio obra bien, se conoce a sí mismo y sabe lo que le concierne. Fin de la cita. Nuestra referencia: quien está en desequilibrio ha de saber por simple comparación y sincronicidad que la información en él es ajena y que en ese estado no es posible acceder por la anticipación a una memoria de futuro que se encuentre inspirada por la memoria del doble. Fin de nuestra referencia. Dice en el Timeo: ved por qué la ley ha instituido a los profetas, jueces de las adivinaciones inspiradas. A veces se los llama adivinos, ignorando que en realidad son los intérpretes de las palabras y de las visiones enigmáticas, y que lejos de ser adivinos, su verdadero nombre es el de profetas de las cosas reveladas por la adivinación. Fin de la cita. Nuestra referencia: a buen entendedor, pocas palabras. Garnier Mallet sostiene que quienes aplican correctamente la ley pueden llamarse profetas, doctores de la ley o terapeutas. Solo quienes duermen y viven por el conocimiento de la ley y el intelecto pueden llamarse inspirados en ciernes de la anticipación que ahora está a su alcance. No los hace mejores, sino diferentes en vista de acceder a su propia memoria que radica en su doble y lo espera cada noche. Fin de nuestra referencia. Dice en el Timeo: tal es, pues, la razón de la naturaleza del hígado, entre corchetes de todo el físico, y del lugar en que ha sido colocada, a saber, la adivinación, entre corchetes la anticipación, durante la vida presenta los signos más claros de este hecho. Privado de la vida, se hace oscuro, y los indicios que suministra aparecen demasiado borrados para que puedan deducirse presagios ciertos. Fin de la cita. Nuestra referencia: la procedencia de la anticipación determinará siempre y sin excepción el cómo y el por qué detrás de lo que expresa el físico. Fin de nuestra referencia. Reflexión. Todo en el Timeo, inserto en un contexto que no puede ignorarse, es un discurso acorde con la teoría. Como en otros extractos, en este, la descripción que se ensaya en torno del sueño
el intelecto, la vigilia, el pensamiento y la adivinación, anticipación, en última instancia, solo pueden ser comprendidos adecuadamente si antes se conoce la lógica original desde la cual son descriptos. La ignorancia del principio vital es lo que ha alejado y aleja de esa comprensión a todos quienes han intentado e intentan resolver los dichos de Platón, para extraer una enseñanza que pueda ser aplicada de forma sustancial en la experiencia de cualquier ser humano que busque conocer su verdad y el sentido de su vida. Felices quienes cuenten con el conocimiento. Felices quienes al final tengan oídos para escuchar y ojos para ver. Porque conocer no es sinónimo de saber. Oír no es sinónimo de escuchar. Ni mirar es sinónimo de ver. Segunda parte. Para la segunda parte, la hermenéutica que abordamos no se sirve de un extracto del Timeo en sí mismo. Con el mismo objetivo y finalidad anterior, la propuesta busca compartir una reflexión apoyada en conceptos emanados del Timeo, en procura de extraer, en este caso, la idea que se ajusta a la descripción que desde la teoría se plantea como base inicial en todo horizonte que inicia su desdoblamiento. Más allá del sesgo de confirmación que cualquiera pudiera esgrimir como factor a tener en cuenta, entendemos que la contundencia de los datos es tan clara que, al menos para este espacio, no dejan dudas. Quienes se encuentren avanzados en el camino del conocimiento asociado a la teoría y el principio vital, identificarán sin esfuerzo los conceptos sincrónicos que, cotejados, demuestran la compatibilidad entre la mirada y las conclusiones científicas de Platón en relación con las del propio Garnier Mallet. Empezamos. Antes, es preciso recordar en este punto que toda la ciencia presente en Platón, con la geometría a la cabeza, abreva en un único punto de partida. Ese punto ex ante se encuentra indiscutidamente en la enseñanza del maestro más importante de todos, el maestro de Samos, Pitágoras. Partiendo de la matemática y la geometría aprendida en Oriente Medio, Pitágoras describió lo que él llamó, consensuando las interpretaciones lingüísticas, armonía musical universal, más tarde conocida como la música de las esferas. Quien decida no perderse en argumentos pequeños deberá comprender que la creación de la música como la conocemos en la actualidad y más allá de las acepciones del caso, no es otra cosa que la simple expresión aplicada, extrapolada de un modelo mayor, raíz esencial, andamio sostén de toda la realidad física, de la que se ve y de la que no se ve. Expresión esta última, por supuesto, también presente en la construcción final de su escala musical pitagórica de 12 notas. Teniendo presente lo anterior, iniciamos la reflexión. Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de la relación entre el tono de la nota musical y la longitud de la cuerda que lo produce. El tono de la nota de una cuerda está en proporción con su longitud. Los intervalos entre las frecuencias de los sonidos armoniosos forman y son el producto de razones numéricas simples. Entre corchetes, simpleza, una cualidad que deberemos abrazar cuando la aplicación, más allá de las circunstancias particulares, se haga un hábito de vida. La armonía musical universal o música de las esferas, como denominativo más tardío, es una antigua teoría de origen pitagórico, basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas y que el movimiento de los cuerpos celestes
según la representación geocéntrica del universo, el Sol, la Luna y los planetas, se rige según proporciones interrelacionadas. Las distancias entre planetas se correspondería, según esta teoría, con los intervalos que hoy conforman la música que conocemos. La expresión griega original, armonía tour cosmou, se traduce como armonía del cosmos o música universal. La palabra armonía se entiende aquí como la consecuencia que emana de las buenas proporciones existentes entre las partes y el todo. En un sentido matemático, pero también constitutivo en la existencia de todas las cosas, según el misticismo pitagórico. Misticismo que para la época era esoterismo, reservado solo a quienes demostraban condiciones humanas, intelectuales, además de interés genuino por adquirir sin disquisiciones el conocimiento que ponía al alcance y de una nueva forma el potencial de cambiar, responsabilidad de por medio, la realidad presente. Así lo divulgó Filolao de Crotona, matemático y astrónomo pitagórico, año 400 a.C. El mundo es armonía y número. Todo se halla ordenado según proporciones que corresponden a 3 consonancias básicas. Afirmaba: la armonía solo nace de la conciliación de contrarios, pues la armonía es unificación de muchos términos que se hallan en confusión, acuerdo entre elementos discordantes. Fin de la cita. El tiempo y el espacio no eran desconocidos para estos matemáticos. Al hablar de conciliar lo contrario en el ámbito de los cuerpos planetarios, ¿a qué podría referirse? Quizá lo que a simple vista y desde la perspectiva del ser humano en la Tierra se observe y se perciba como desorden, órbitas dispares, dinámicas y no estáticas, posiciones planetarias discordantes, heliocentrismo contraintuitivo, velocidades de traslación y rotación disímiles, retrocesos planetarios sin explicación, todo en un aparente desorden, encuentran su armonía y justificación en un orden matemático y geométrico que era preciso conocer para abandonar lógicamente lo que a simple vista es caótico, y así pasar a hablar con argumentos y de forma certera de armonía. Como siempre, y sin excepción, el contexto ayuda a comprender. Otra noción a considerar en el armado del concepto aquí destacado es la de entender que la palabra música, mousike, etimológicamente hacía referencia a el arte de las musas, en el contexto de Apolo, deidad a la que se dedicó un templo consagrado a los gemelos, Dídimos. La mirada amplia permite deducir un marco mucho más allá de la musicalidad o de las notas de un instrumento. Con todo, en su base dialéctica, especialmente la palabra música, en su contexto original, reiteramos, no se agota en la melodía. Aborda una noción que podríamos expresar como la cultura del espíritu artístico, creador, científico. La palabra armonía proviene del griego antiguo harmonía, que significa acuerdo o concordancia. Este término griego, a su vez, deriva del verbo harmoso, que se traduce como encajar o ajustar. Así, armonía revela su origen en la idea de la correcta combinación de elementos dispares para lograr un estado de equilibrio y concordancia. Si todo fuese igual, no haría falta el acuerdo. El término esferas
adoptado más tarde, es de origen aristotélico y designa la zona de influencia de un planeta. Así lo expone Aristóteles en su Tratado del Cielo. La palabra universo, utilizada en la traducción, no es un término griego. Proviene del latín universus, que a su vez deriva de unus, uno, y versus, girado o convertido. Los griegos no tenían un término equivalente. Ellos justificaban dos nociones: cosmos, que significa orden, totalidad, y caos, que significa desorden. Por lo tanto, aunque no sea una palabra griega, su significado aquí está profundamente ligado a la visión griega de una realidad que abarca no solo a la bóveda celeste y sus planetas, sino a un todo vital presente en todas las cosas. Orden o desorden dependerán de las circunstancias. ¿Qué extraemos del contexto etimológico en la expresión armonía musical universal? Contrario a lo que se ha interpretado, romantizado en muchos casos, está claro para nosotros que los matemáticos pitagóricos, al decir armonía musical universal, no hablaban de música audible o intangible emanada del movimiento planetario. Aunque existen sonidos y vibraciones que pueden ser captadas hoy a partir de aquellos movimientos, más allá de la teoría, quienes no caigan en la trampa del romance deberán aún encontrar el sentido último, geométrico-matemático, de esta afirmación. Por otro lado, quienes aún buscan música estructurada emanando de los planetas en vista de los parámetros pitagóricos, seguirán buscando por mucho tiempo más. En la historia, la teoría de la armonía de las esferas de los pitagóricos está documentada en textos antiguos. Con Platón a la cabeza, el Timeo, la República, 530D y 617B, Critón, 405C, entre otros, hasta Aristóteles, Tratado del Cielo, 290B12. Esta teoría continuó ejerciendo influencia en grandes pensadores y humanistas, incluso hasta el final del Renacimiento. Desde los textos antiguos hasta el presente, las concepciones que adolecen de la lógica original han propuesto muchas variantes. A modo ilustrativo, para Plinio el Viejo, Historia Natural 2:84, la distancia Tierra-Luna está evaluada en un tono y los planetas se escalonan según una gama ascendente. En la interpretación debida posiblemente a Cicerón en el conocido Somnium Scipionis, que culminaba su República, tomo 6, 18, el sonido emitido por la luna, que es el cuerpo que gira más despacio, se presenta así como el más grave, mientras que la esfera inmóvil emite el sonido más agudo. En una mirada más cercana, Johannes Kepler intentó mirar más allá, en la proporción en sí misma. Escribía en Mysterium Cosmigraphicum, 1597. Cito: la geometría es uno de los eternos reflejos de la mente de Dios. Yo me propongo demostrar que Dios, al crear el universo y al establecer el orden del cosmos, tuvo ante sus ojos los 5 sólidos regulares de la geometría, conocidos desde los días de Pitágoras y Platón, y que Él ha fijado, de acuerdo con sus dimensiones, el número de los astros,
sus proporciones y las relaciones de sus movimientos con un fin mayor. Fin de la cita. Sin ahondar en su trabajo, podemos decir que, aunque logró comprender parte del decir de Pitágoras y Platón, a diferencia de sus antecesores que no, deduciendo posiciones hasta Saturno, descubriendo, por ejemplo, las órbitas elípticas de los planetas, no logró dar con la lógica que explicaba lo que él observaba. Haciendo una corta pausa, es justo mencionar en esta coyuntura que no fue hasta que asomó la teoría del desdoblamiento, circunstancia que no se ha divulgado como es merecido, que es posible justificar sin error el posicionamiento de cada planeta, incluido Plutón. Y es que, en la actualidad, aún se contempla para dichas ubicaciones la ley de Titius-Bode, 1772, misma que, aunque en 1781 el descubrimiento de Urano aproxima en cierta medida la ley de Bode, sin embargo, más tarde, en 1846, el descubrimiento de Neptuno demuestra que las aproximaciones de la ley de Titius-Bode no son válidas más allá de Urano. Esto quiere decir que Neptuno no encaja, además de que no hay explicación para los planetas retrógrados, sin desconocer que, llegados a Plutón, desconocido hasta 1930, para esta ley se queman todos los papeles. Y la respuesta detrás del por qué no ha sido entendida la noción, quizá estriba en que la armonía propuesta es una armonía mayúscula explicada a partir de los números, pero en el ámbito de una geometría asociada a la vida, el pensamiento, el intelecto, la adivinación, la incursión del alma, la reminiscencia, lo inmanente, la realidad que se ve y la que no. Platón ponía en la entrada de su academia: no entres aquí si no conoces de geometría. ¿Cuál armonía? Una armonía que responde a una dinámica, a un movimiento con partes visibles y otras imperceptibles, ocultas a los ojos, que otorga soporte a la realidad presente y a toda una realidad subyacente que imprime su influencia insoslayable en el conjunto. En esa descripción matemática, en términos de la proporción 2/3 de la sección pitagórica extrapolada a la cuerda, lo que se convierte en música. Aquí sabemos que esa proporción no surge de la casualidad. Como dijimos antes, por supuesto que en base de lo que hemos aprendido con la teoría del desdoblamiento largamente justificada, no es en la deducción puramente musical en donde radica la lógica. No es esa música la música que Pitágoras enseñaba en la escuela de Crotona. Llegamos y ponemos finalmente el foco en el filósofo que entendió y explicó la armonía musical universal en base de la lógica que tomó de primera mano de su autor. Y como es lógico, siendo reiterativos, al menos para nosotros aquí, circunscribió el concepto a las proporciones y no a la música. Es en el pasaje del Timeo 35-36, en donde Platón describe la fabricación de las proporciones y con mucho criterio el que esgrimiría quien conoce la lógica por encima de la denominación música de las esferas, ubicó otra denominación más ajustada: alma del mundo. Un alma esencial, sustentada por quien Platón llamó el demiurgo. Noción esta última para otro momento. Es a partir de aquí que, como señalamos al principio, quienes estén avanzados en los conceptos de la teoría se encuentren con la semiótica geométrica entre el Timeo y la teoría de Garnier-Mallet. Ambos, separados por más de 2700 años,
saben lo mismo. Complementariamente, por si hiciera falta, aclaramos que no es el objetivo en esta publicación el de explicar lo que a continuación compartimos. Ello se puede encontrar en la misma teoría, ergo, en las explicaciones que Garnier Mallet enseña, en sus libros, trabajos académicos, formaciones, pero también, y damos fe de ello, en la divulgación abierta que sobre todo en el último tiempo el doctor ha puesto al alcance de todos. Antes del Timeo, en la República 10, 616, 617. Platón describe un orden de 8 círculos u órbitas encastradas, estrellas fijas, Saturno, Júpiter, Marte, Mercurio, Venus, Sol, Luna, que se distinguen por su rango de distancias, su color y la velocidad de revolución, traslación y rotación. Y conste, por si alguien se lo pregunta, que no hay ninguna casualidad ni olvido de parte de Platón cuando ubica el horizonte solo hasta Saturno. Solo yendo al objetivo, en la teoría, todo alfa que se desdobla al interior de un horizonte lo hará proporcional y radialmente en una sucesión de 8 intervalos, completando hacia el futuro 7 veces 8 antes del final. Dice Platón en el Timeo: del todo separó primero una parte, después una segunda parte, doble de la primera, una tercera, equivalente a vez y media la segunda y 3 veces la primera, una cuarta, doble de la segunda, una quinta, triple de la tercera, una sexta, óctuplo de la primera, una séptima, equivalente 27 veces la primera. Continúa Platón en el Timeo, pero como de la interposición de estos términos medios en los precedentes intervalos resultaron intervalos nuevos, de tal modo que cada número valió el precedente multiplicado por 1 más una mitad, o por 1 más un tercio, o por 1 más un octavo. Llenó mediante intervalos de 1 más un octavo los intervalos de 1 más un tercio, dejando de cada uno de estos una parte tal que el último inserto estuviese con el número siguiente en la relación de 256 a 243. Fin de la cita. Nuestra referencia. Quien haya leído Cambia tu futuro recordará la razón 256/243. Platón no habla de otra cosa que no sea desdoblamiento. Como hemos dicho, el desdoblamiento dentro del omega pasa de un horizonte a otro, intervalos nuevos, siendo el que sigue el cuadrado del precedente. El precedente multiplicado por 1 más una mitad, dice Platón. Fin de nuestra referencia. Nos encontramos aquí una parte sustancial. La base de números naturales se basa en la serie 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27. Esta simple serie ya nos acerca una bella armonía entre ambos científicos. Números que correlacionados con la fusión y la serie de las primeras potencias matemáticas de 2, 4, 8, y de la serie de las primeras potencias de 3, 9, 27. Múltiplos de 2 y múltiplos de 3 interrelacionados, igual que en la teoría, en una dinámica vital.
De esta serie se pueden extraer relaciones numéricas sobre las cuales se basan las proporciones o, llevados a otro contexto, los intervalos musicales. La razón 1 a 2, razón doble, corresponde a la octava. La razón 2 a 3, razón llamada hemiolia en griego y sesquialtera en latín, proporción rítmica que implica un cambio de acento o patrón rítmico, a la quinta. En este punto, cambio que en el contexto de la ley se llama spin back o retroceso, y en el contexto de la física se relaciona con el spin de las partículas. La razón 3 a 4, epitrito o sesquitercio, pie de verso compuesto por 4 sílabas, donde una es breve y las otras 3 son largas, a la cuarta. Finalmente, la razón 9 a 8, sesquioctava, dicho de una proporción súper particular que contiene la unidad más un octavo de ella, al tono. Hasta aquí, solo esta parte destila desdoblamiento en toda su expresión. No solo la relación 2/3, que luego se extiende con la misma lógica matemática y geométrica en 1/2 y 3/4, justifican el porqué de la denominación de Garnier-Mallet al principio vital como la ley de los 2/3, sino que en el último párrafo precedente, la razón 9 a 8 es el significante que otorga la idea de sesquioctava, hallamos la descripción geométrica más sintética e igual de contundente al respecto de lo que es pertinente esperar en todo horizonte que se desdobla. Razón que abarca la salida y la llegada del alfa que se desdobla y se encuentra a sí mismo en el final del movimiento. Tras el desdoblamiento de alfa, todo el horizonte omega se desplaza 1/8 para encontrar el tiempo imperceptible, la síntesis y el final. Pudiendo exponer una descripción y conclusión propia de la parte antes citada del Timeo, en donde Platón desarrolla la construcción del mundo, para ampliar el escenario de miradas, elegimos acudir a los dichos del filósofo canadiense experto en Platón, Luc Brisson. Este concluyó del extracto citado del Timeo lo siguiente. Cito: 3 tipos de intervalos corresponden a razones musicales, proporciones elementales conocidas de la época de Platón. La cuarta, 4/3, la quinta, 3/2 y el tono, 9/8. Considerado desde un punto de vista estrictamente proporcional y geométrico, la estructura matemática del alma del mundo tendría entonces 4/8, una quinta y una escala de pasos intermedios en función de lograr lo que en términos musicales podría ser un tono completo, expresada de la siguiente manera: 2/1 por 2/1 por 2/1 por 2/1 por 3/2 por 9/8 igual 27. Fin de la cita. A todo esto, y para cerrar esta parte, no podemos dejar por fuera la descripción y conclusión en 3 partes del mismo Platón. Aquí expone a quien pueda oír el porqué y el para qué de las proporciones en la realidad. Dice Platón: pero es imposible combinar bien 2 cosas sin una tercera, porque es preciso que entre ellas haya un lazo que las una. Tal es la naturaleza de la proporción que ella realiza perfectamente esto. Porque cuando de 3 números
de tres masas o de tres fuerzas cualesquiera, el medio es al último lo que el primero es al medio, y al primero lo que el último es al medio, y si el medio se hace el primero y último, y el primero y el último se hacen medios, todo subsiste necesariamente tal como estaba, y como las partes están entre sí en relaciones semejantes, no forman más que uno como antes. Estas son partes del tiempo, y como el tiempo huye, el futuro y el pasado son formas que en nuestra ignorancia aplicamos muy indebidamente al ser eterno. Nosotros decimos de él, ha sido, es, será, cuando solo puede decirse en verdad, él es. Las expresiones ha sido, será, solo convienen a la generación que pasa y se sucede en el tiempo. Fin de la cita. Aquí Platón refiere a quienes han perdido la condición ideal que otorga el hecho de vivir en ciernes de la proporción de forma adecuada. Dice Platón, organizaron de un modo excelente hasta la parte inferior de nuestra naturaleza, y para que pudiese al menos vislumbrar la verdad, le dieron la adivinación. Fin de la cita. Platón entiende que la adivinación es causa y consecuencia de la organización de la proporción. Poco podemos agregar nosotros en virtud de esta formulación. Para quienes no conocen, quizá, tan solo agregar que cuando Garnier Mallet describe geométrica, matemática y numéricamente la cantidad de pasos radiales que todo alfa debe discurrir para llegar al otro lado de su horizonte, ajustado a una concepción, si se quiere modernizada, es a la misma numeración y proporción que llega. Tanto que de ahí extrae la deducción que lo llevó a explicar el alfabeto griego y a encontrar, en lógica consecuencia, 3 letras perdidas para completar los actuales 24 caracteres y llevarlos a 27. Estos pasajes, que para el ignoto son difíciles de escudriñar, que son y han sido un nudo borgiano para muchos filósofos e incluso para muchos científicos encumbrados como el mismo Kepler y otros cercanos de la modernidad, fueron explicados, justificados y aplicados por muchas escuelas pitagóricas y neoplatónicas para una mirada superlativa de la realidad. Una mirada a la que aspiramos llegar hoy y aquí, no solo para comprender, sino como fue antes en aquellas escuelas, para extraer de allí no solo una serie que describa las relaciones entre los planetas, sino un cómo que permita unir la existencia con la realidad y así responder preguntas profundas que solo pueden tener, para cada uno, un único puerto. Macrobio, en el Commentarium in Ciceronis Somnium Scipionis 2-4, escritor y gramático romano, pitagórico del último cuarto del siglo IV, abdujo del texto de Platón una consideración que sentimos es pertinente y propia de tener presente. Palabras más, menos, dijo: hay que remarcar, no obstante, que antes Pitágoras y luego Platón no han tenido ninguna intención de hacer de la teoría de las proporciones armonía musical universal, una del tipo musical. Su alcance sobre los cuerpos celestes se instala sobre algo mucho más grande que es preciso conocer para todo ser que quiere encontrar su verdad.
Fin de la cita. Nos alegró leer en un pitagórico antiguo la misma deducción a la que antes hemos llegado, simplemente por contar con la bendición de conocer la naturaleza del principio vital. En virtud de lo que hemos compartido, esperamos no solo dejar un ladrillo más al servicio de la construcción del conocimiento y de la certeza, que siempre será el bien más valioso al momento de la aplicación, sino inspirar el impulso en dirección de sumar elementos concordantes con un conocimiento que, aunque olvidado y hoy rescatado por la teoría del desdoblamiento, se halla presente en la historia antigua. En este caso, no de cualquier historia, sino de aquella que ha dado la filosofía y todo un sustento a la civilización occidental. Uno al que todavía se recurre y en el que en muchos casos se confía para resolver vicisitudes del presente con ideas del pasado. En vista de que a nadie se le impide que crea nada por fe, para una mayor comprensión, sugerimos e invitamos a quienes aún no conocen o no han profundizado en los conceptos científicos de la teoría y del principio vital, que lo hagan para así entender de forma cabal la raíz que sustentan las conclusiones que hacemos al momento de afirmar que todo aquello que podemos leer en el Timeo no es otra cosa que un discurso que, aunque arcaico, se equipara con el que enseña hoy Garnier Mallet. Ambos, contextualizados en diferentes momentos y abordados según el lenguaje académico de cada época, comparten una única descripción subyacente de la realidad en su origen y en su totalidad. Sumamos a la sugerencia, por supuesto, una vez la herramienta de la teoría, entre otros, la lectura del Timeo. Todo está a la mano de quien busque construir vaciado de todo sesgo previo, para hacerse de los oídos capaces de escuchar y de los ojos capaces de ver. Vigilante intención, atenta escucha. Que estén muy bien. Oscar y Marinés. Lo siguiente nos dice Jean-Pierre Garnier Mallet. Los que quieren conducir a los demás hacia la comprensión de la anticipación con una mente recta y una lógica científica rigurosa, sin el menor dogma, dan siempre mi dirección de correo electrónico durante sus enseñanzas. Compartimos así su correo electrónico: contact@garnier-mallet.com. Obtén los libros de Garnier Mallet. Aún así, dejamos expresa nota de que esta página no está avalada por el Dr. Garnier Mallet.